Bueno, señorías, continuamos con la última comparecencia de este grupo de trabajo. Nos acompaña doña Carmen Benavides. Ella es secretaria de organización del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Doña Carmen, cuando usted quiera, tiene la palabra. Bueno, pues en efecto, yo vengo aquí en calidad de secretaria de organización del Sindicato de Periodistas. Hemos pedido la comparecencia aquí para hacer una reivindicación muy concreta, muy clara, muy simple, pero que para nosotros es muy difícil. Además, nos complica mucho el trabajo en tiempo electoral. Es tan fácil como que se nos deje a los periodistas de los medios públicos hacer nuestro trabajo. Es así de fácil decirlo, pero luego difícil hacerlo. ¿En qué se concretan nuestras dificultades concretas? Y la reivindicación que yo traigo aquí es la eliminación de los bloques electorales en la información de las radios y televisiones públicas de Andalucía, en este caso, evidentemente. Una reivindicación que comparto con compañeros de medios de comunicación públicos de toda España, de Televisión Española. En Cataluña estuvieron a punto de conseguirlo, en fin. Todos es una reivindicación que tenemos común. Aquí tenemos la oportunidad de incluirlo en esta norma. Pues vamos a ver si podemos conseguirlo. Los bloques electorales son nefastos porque nos obligan a hacer nuestro trabajo en unas condiciones que no tenemos el resto del año. Nos regimos, o intentamos al menos, luego todo es discutible y seguro que cada uno tiene su opinión, nos regimos por nuestros criterios de profesionalidad, pluralidad, neutralidad, etcétera. Tenemos nuestro supervisor, que es el Consejo Audiovisual, pero llega la campaña electoral y por una serie de vicisitudes históricas se nos han impuesto un encorsetamiento que supone que cada partido tiene que tener un tiempo de información correspondiente o calculado en base a los votos que se obtuvieron en las anteriores elecciones y un orden de preeminencia basado también en qué partidos fueron los que mayor o menor representación tuvieron. Esto nace de una perversión, seguramente, de la LOREC, porque la LOREC, cuando se redactó en su momento, no contemplaba en absoluto este tipo de encorsetamiento de estos bloques electorales. Sí que habla en el artículo 66, habla del pluralismo y la neutralidad informativa necesaria que tienen que garantizar además las empresas en el desarrollo de la actividad formativa informativa en los periodos electorales. ¿Qué pasó? Que a golpe de protesta de los partidos políticos, acabaron la Junta Electoral imponiendo el criterio que sí se especifica del artículo 67 de esa misma LOREC, que lo que regula son los bloques de propaganda pura y dura, donde sí establece que el tiempo de cada partido será proporcional al número de votos. Bueno, al principio no fue así, este no era el criterio, se hacía información con cierta normalidad, con las presiones y las relaciones que tenemos entre los medios de comunicación y los políticos y que ni a mí ni a ustedes se les escapan, pero bueno, con normalidad. ¿Qué pasó? Que, bueno, entre las suspicacias de los partidos políticos con las primeras mayorías absolutas del PSOE, entre intentos de instrumentalización de los medios públicos, la connivencia también, porque era más cómodo para las direcciones de los medios públicos, pues se acabó empujando, digamos, a la Junta Electoral Central a adoptar esos criterios que contemplaba para la propaganda electoral a la información pura y dura. No vamos a olvidar ni a obviar que las juntas electorales están formadas por jueces, pero que también ahí hay representantes elegidos por los partidos políticos. Nada de periodistas en ningún caso. Llegamos a la reforma de la LOREC del 2011, que ya supuso para nosotros el acabose. ¿Por qué? Porque antes teníamos por lo menos a qué agarrarnos, a que la literalidad de la ley no contemplaba estos bloques informativos. Pero la reforma de 2011 sí que introdujo un concepto de proporcionalidad, que es tan difuso que abre la puerta a que estos bloques electorales puedan perpetuarse, si así lo decide la Junta Electoral, per secula. Sirve, como decía, para otorgar el tiempo y la preeminencia a los partidos políticos. Por cierto que estas normas, esta proporcionalidad que antes solo se exigía a los medios públicos, también se supone que se debería exigir a los medios privados, pero por ese diferente tratamiento, esa diferente percepción de los medios públicos y los privados, lo cierto es que los privados
nunca jamás, ni a una televisión ni a una radio se le ha exigido lo que a nosotros, medios públicos, se nos exige. Yo tengo mi teoría de por qué esto es así, pero bueno, tampoco vamos a entrar porque no es el tema de la comparecencia. El resultado de todos estos bloques electorales es lo que ustedes están acostumbrados a ver cuando ponen un informativo, en este caso pongamos el de Canal Sur Televisión, que en una campaña electoral. Bloques eternos, informaciones de hasta 3 minutos, que hemos llegado a tener, 3 minutos de información, que es infumable, es aburrido y además es absolutamente irreal, porque raramente en televisión, raramente en radio hay una noticia que merezca, no que sea un reportaje, que merezca 3 minutos de información. Eso no existe. Pero, igual que les pongo el ejemplo de 3 minutos, le pongo el ejemplo de 6 segundos. ¿Cómo ha ocurrido con Izquierda Unida? 6 segundos. Pero, vamos a ver, esto es absolutamente absurdo y, como digo, absolutamente irreal. Pues lo que pedimos nosotros es simplemente que se nos deje a los periodistas actuar y regirnos con los mismos criterios que nos regimos el resto del año. Como digo, siempre habrá una junta electoral, siempre habrá un consejo audiovisual que pueda vigilar el desarrollo de estos preceptos, pero en cualquier caso que se nos deje a nosotros. Hay un precedente, como decía, en Cataluña en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo para eliminar los bloques electorales en su ley electoral, pero decayó lamentablemente por una convocatoria electoral. En Canal Sur, como les decía, los bloques electorales han regido así desde los 90, llevamos haciendo bloques electorales, una vez de 5 minutos, una de 6, otra vez de 6, otra vez de 7. Absolutamente absurdo. Y han contado siempre con la complicidad, bueno, a lo mejor me cedo en hablar de complicidad, pero desde luego con la mano de la dirección. La ley de creación de la RTVA concede al director general la potestad de ordenar la información, ordenar la programación, y en virtud de eso, y muchos de ustedes quizás lo sepan, se redacta cada inicio de campaña electoral un plan de cobertura que se llama, que se hace desde la dirección de la empresa, que se lleva a un consejo de administración, donde los representantes son los que ustedes eligen en el Parlamento. Por lo tanto, tienen también ahí una oportunidad de decir que no a este sistema de informar, si es que a eso se le puede llamar informar. Es que hemos llegado a casos absurdos. Por ejemplo, cuando digo las informaciones de los 6 segundos que ha tenido Izquierda Unida en alguna ocasión, es que hablo de entrevistas de minuto y medio. A lo mejor, igual a ustedes no le ha tocado ninguno de aquí una entrevista de 1 minuto y medio, pero es que es lo más absurdo, junto con los 6 segundos que hemos tenido de los grupos minoritarios, que se puede llegar a hacer en un espacio informativo. Tan absurdo seguramente como los 20 que ha llegado a tener el grupo mayoritario. Claro, al que le ha tocado los 20 minutos estará tan contento, al que le ha tocado 1 minuto y medio, pues no lo estará tanto. Nosotros hemos intentado, hoy lo hacemos elección tras elección, intentamos resistirnos como podemos a esto. Tenemos ningún elemento excepto nuestro consejo profesional, que elegimos cada 2 años y que nos recomiendan. Bueno, ellos protestan ante la dirección, etcétera, y además a los profesionales nos recomiendan que, como medida de protesta, simplemente no firmemos las crónicas, que es lo que solemos hacer todos. Pero bueno, es una medida de protesta un poco pírrica, pero bueno, es que tampoco nos queda mucho más. El primer consejo que elegimos sí que registró ante el Consejo Audiovisual un manifiesto por una información electoral, profesional, plural y digna, así se decía, que decía todo esto que les estoy contando, que dejen de aplicarse los criterios propagandísticos a la información. En resumen, que esa es la reivindicación que traemos aquí desde el Sindicato de Periodistas. El Consejo Audiovisual, un año más tarde, emitió una serie de recomendaciones, de las que destaco por lo que es lo que nos interesa, una tibia apuesta por eliminar la asignación de tiempo en los informativos. Dice esa asignación de tiempo, dice el Consejo Audiovisual, no tiene necesariamente que estar equiparada a la distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral, pudiendo ser, por ello, corregida con los criterios de profesionalidad, oportunidad, actualidad e interés público. Bueno, no es muy claro, pero casi que en estas circunstancias casi que nos vale. Al menos la Junta Electoral en abril de
2015 sí que en una resolución que dictó, aquí en Andalucía además, abrió una pequeña puerta. Nos exigía proporcionalidad, pero abrió la puerta, como digo, a que en esos bloques electorales entrasen partidos representativos o significativos. Eso sí, siempre con menos tiempo que el que menos tiempo tuviera por efecto de los votos en anteriores elecciones. Y gracias a eso hubo partidos de los que pudimos informar, porque es que corríamos el riesgo de salir en antena contando información del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, pero no de Podemos, pero no de Ciudadanos, que eran partidos que no se habían presentado a las elecciones anteriores, no tenían el suficiente número de votos como para estar representados con esos criterios de los que hemos hablado, pero es que sí que pudimos colar, porque lo entiendo así, pudimos colar gracias a esta resolución de la Junta Electoral que habla de partidos representativos o significativos. Esa es la reivindicación fundamental que yo quiero plantearles aquí. Otra pretensión que es también grave, pero que vamos soslayando como podemos, es que esta ley, esta reforma de la ley, garantice a los medios públicos y privados la cobertura sin cortapisas de los actos electorales que convoquen. Estamos ya muy acostumbrados a ver cómo cada vez los partidos políticos se encargan de realizar sus propios actos electorales. ¿Esto qué obliga? Obliga en muchas ocasiones a que los medios de comunicación no podamos grabar íntegros esos actos. Y esto es así. Le dicen satélite de fulanito, menganito, acto en no sé dónde. No traer un laptop para grabar, porque la señal yo la realizo, yo elijo qué planos doy, yo. Y tú lo tienes que asumir. Nosotros hasta ahora lo soslayamos esto con otra pequeña victoria pírrica, que es poner señal realizada tal partido, pues para curarnos en salud. Al fin y al cabo el material no es nuestro, aunque lo hayamos elaborado nosotros. Desde el Sindicato de Periodistas consideramos que esta es una oportunidad importante para regular todo esto. Ahora mismo en la ley electoral no figura absolutamente nada de esto, pero puede figurar. Pero lo que queremos es que figure respetando los criterios de profesionalidad, de independencia, de pluralidad, de neutralidad en el desarrollo del ejercicio periodístico, que es lo que hacemos día a día. Y, desde luego, que huyan ustedes, por favor, de cualquier tentación de introducir en esa ley conceptos como los que hemos visto de la proporcionalidad, como hacía la reforma de la LORE, que nos coartan y que nos llevan a perpetuar este sistema, Dios sabe hasta cuándo. Eviten también que la información quede, por favor, a criterio de las juntas electorales. Yo tengo que decirles esto, las juntas electorales, insisto, lo forman jueces y lo forman personas juristas, de verdad, pero que los eligen ustedes. Entonces, al fin y al cabo, nosotros nos vemos sin un criterio profesional que ahí dentro pueda decir esto está bien hecho, está mal hecho, bueno, o en cualquier caso, desde luego, el respeto a nuestros criterios brilla por su ausencia. Además, la Junta Electoral, y ustedes también lo saben, se usa campaña tras campaña con fines partidarios. Los recursos que se presentan, cada vez por suerte menos, porque cada vez por suerte, y nos cuesta mucho trabajo, afinamos más, pero se van perdiendo en parte, digo, los que se presentan. Entonces, para nosotros cada recurso supone una especie de agresión, pero bueno, también entendemos que es el juego político, pero vamos a intentar evitarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un sector, el de la información, muy sensible, que no debería estar al albur de lo que digan jueces y partidos políticos. Entonces, simplemente se trata de eso, de que se consagre en esta ley el derecho de los profesionales de la información a informar con pluralidad y con neutralidad, que es como debe hacerse la información electoral. Y luego, si quieren, pues podemos dar otro tipo de, bueno, no más competencias al Consejo Audiovisual, pero sí que actúe como un verdadero órgano profesionalizado, donde también están ustedes, que también, bueno, ahora no, pero bueno, quiero decir, no están todos, pero sí que los representantes los eligen los partidos políticos, también están ustedes. Pues entonces utilicemos ese órgano, el Consejo Audiovisual, que para eso existe, para poder
bueno, analizar lo que se hace, pero siempre a posteriori, no a priori, porque a priori ya sabemos de qué estamos hablando, que es de censura previa. Yo no quería decirles nada más que eso, es una cuestión que, les insisto, les preocupa a los profesionales de los medios de comunicación públicos aquí, en toda España. Tengo compañeros en Cataluña que han estado a punto de conseguirlo y ojalá en Andalucía sea el primer sitio donde lo consigamos. Gracias, señora Benavides. Iniciamos la intervención de los grupos políticos. Por Izquierda Unida tiene la palabra la señora Pérez. Sí, muchas gracias, presidente. Daré las gracias a la señora Benavides. Agradecer la claridad con la que ha hecho su intervención. A mí me ha parecido muy interesante porque no se podía decir más claro en ningún caso. Yo comparto totalmente la sintonía de la exposición, ¿no? Realmente, si son espacios gratuitos y pagados con fondos públicos, pues debemos de dejar a los periodistas que trabajen y que informen. Y cualquier medida que se haga en contra, pues está obstaculizando esos criterios de profesionalidad, pluralidad, neutralidad, a lo que usted ha hecho alusión. Yo, cuando ha empezado la intervención y el reparto de los minutos, me he visto reflejada por esa primera campaña que yo hacía y me decían: tienes 18 segundos para pedir el voto. Claro, habla de educación. En 18 segundos puede decir muchas cosas, pero vaya, más allá de pedir el voto y de decir la palabra educación, pues la verdad es que se hacía y se hace complicado. Y lo que no entienden nuestros votantes, independientemente del partido o la opción política a la que elijan, es por qué unos partidos tienen más tiempo y otros tienen menos. A mí me han llegado a decir que si es que los que están más tiempo hablando es que tienen más propuestas y los que hablamos menos tiempo es que tenemos menos propuestas. O a veces nos han dicho: ¿y por qué os cortan? Os vemos en la tele y de buena primera ya no estáis. Y luego vemos cómo está un partido mayoritario, como bien ha explicado, ¿no? Aburriendo, porque son demasiados minutos y pierden la atención. Entonces, realmente creo que los medios de comunicación deben de cubrir el papel que tienen que cubrir, en ningún momento censurarlo. Y también estamos ya, pues la verdad, hartos de tener que ver cada vez que hay una campaña electoral los subtítulos, porque los profesionales no estáis de acuerdo con los repartos que hace la Junta Electoral. Y como esa protesta está manifiesta en cada una de las elecciones que se vienen manteniendo en este país, pues entiendo que hay que darle una cobertura sin esa cortapisa y dejando que haya una libertad de prensa, que en definitiva es lo que se pretende. Yo confío en que en esta modificación que se pueda hacer de la ley electoral, pues encontremos ese consenso para poder corregir este problema. Yo lo veo como un problema. Cualquier otra propuesta que pueda venir del Sindicato de Periodistas de Andalucía pues será bienvenida, aunque no se haya puesto aquí, pero la forma en la que se pueda hacer y se pueda contemplar en esa modificación, pues si tenemos que estar en contacto, encantados para poder hacerlo de la mejor manera. Y desde luego ya hay un órgano que supervisa y que, como bien has dicho, debe de supervisar y debe de vigilar, que es el Consejo Audiovisual. Por tanto, no hace falta más órganos, simplemente darle la función a cada uno del trabajo que tiene que llevar a cabo. Y simplemente, yo creo que estoy bastante de acuerdo y en desacuerdo con que exista una forma de actuar de los medios privados y otra de los medios públicos, pero no hemos entrado a profundizar en ese tema, pues sabemos por dónde podemos debatir, ¿no? Y nada más, creo que de nuevo darle las gracias y espero que seamos capaces de poder corregir esta deficiencia que, de hecho, el partido PACMA, que ha estado anteriormente, una de las quejas o de las reivindicaciones que hacía era ese acceso a los medios de comunicación, además sostenido con fondos públicos, para que cada uno de los tiempos electorales, de esa propaganda electoral, pues todos tuviéramos el mismo tiempo. Tampoco entendían por qué los partidos pequeños tienen pocos minutos y los grandes a lo largo del día pues tienen 20 o 25 minutos. Y realmente en esa diversidad, en esa pluralidad, pues se enriquece la democracia, porque todos participamos con el mismo tiempo y cada uno votará a quien quiera y a quien le convenza más, no porque aparezcan más veces en la televisión, sino realmente porque le convenzan la idea y su programa electoral, que es lo que en definitiva, o por lo que en definitiva nuestros votantes nos ponen en las instituciones. Por tanto, reiterar mi agradecimiento y desde luego interesante la intervención y muy clara. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. En representación de Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por estar hoy aquí, señora Benavides. También, igual que la portavoz de Izquierda Unida, le agradezco la claridad
Creo que es fundamental, y más hablando de lo que estamos hablando. Yo sinceramente no conocía la profundidad de la dificultad para los profesionales de lo que son los bloques. Sí, sabía del tema y demás, pero nunca me lo habían expresado con tanta claridad. Bueno, nosotros entendemos que la proporcionalidad no puede ser una tela para hacer un traje para todo. La proporcionalidad se utiliza en política y algún criterio hay que adoptar, pero evidentemente a esto hay que dar una vuelta importante. Es evidente que como se ha venido funcionando no se puede funcionar. Y bueno, a este traje se le añadió una cuarta más porque llegamos 2 formaciones políticas nuevas y quedaba un poco feo que con el apoyo que se sabía que íbamos a tener en la urna, dejarnos fuera. Eso fue un poco el empujón que llevó a cabo el cambio de la Junta Electoral en ese criterio, vamos, desde nuestro punto de vista. No hubo otro, por lo tanto entendemos que es fundamental que se redefina, además, teniendo en cuenta que existen otros medios, que los medios de comunicación se amplían. O sea, tenemos también Internet, o sea, hay elementos que nos llevan a una diversificación distinta, que aplicando criterios de profesionalidad y apartando un poco la proporcionalidad, o apartándola completamente, habría que verlo y estudiarlo, pero desde luego redefiniéndolo, evidentemente, habría que avanzar ahí. Yo quería hacer una pregunta muy concreta, porque nosotros estamos preocupados, porque es para preocuparse por la cuestión de los debates electorales. Para nosotros también no sería un buen camino en principio en democracia que tuviéramos que regular los debates electorales, pero parece que lo vamos a tener que hacer. Nosotros lo venimos proponiendo, puesto que no puede ser que un representante público que debe darse a conocer a los ciudadanos, a los cuales quiere transmitirle qué va a hacer, se esconda, y los ciudadanos no puedan conocer con las condiciones óptimas a todas las formaciones políticas y a los candidatos que se presentan. Es verdad que es complejo, pero es verdad que lo que se viene haciendo hasta ahora, también por la falta de regulación y por la deriva negativa que lleva, nos impide que la democracia y la participación avance, ¿no? Entonces quería preguntarle sobre este particular. Gracias. Gracias, señor Díaz. Señora Benavides. Bueno, vamos a ver. Con el tema de los debates electorales, que era la cuestión concreta que me plantea, yo creo que más bien que se referirá usted a los debates, a los cara a cara entre los líderes políticos, etcétera, porque, quiero decir, en Andalucía, ya lo saben ustedes, en Canal Sur debates nos faltan. Quiero decir, tenemos debates sectoriales, tenemos debates, todo esto está contemplado en el plan de cobertura. No creo yo que porque introduzcamos estos criterios de lo que estamos hablando en una ley electoral esto acabe siendo diferente. Seguro que no. Además, los profesionales nos opondríamos. Pero sí que es verdad que la reticencia de los líderes políticos, de los cabezas de cartel a debatir, pues puede ser objeto de regulación. En su mano está introducirlo en la ley si ustedes se ponen de acuerdo. Puede no estar mal establecer la obligatoriedad de hacer una serie de lo que llamamos cara a cara, ¿no?, entre los líderes. Pero esto siempre les va a crear problemas a ustedes los partidos, porque siempre habrá los partidos mayoritarios y querrán debatir entre ellos dos, o no querrán que entre el quinto, o un debate a 5, en fin. Esto, si optan por regularlo, van a tener que afinar mucho el tema. Pero bueno, es una opción. También así se evitarán situaciones como la que hemos tenido en alguna ocasión de incomparecencia de algunos de los intervinientes. Tampoco voy a traer al caso situaciones que se han dado. Por mí, si se regula, un problema que nos quitan. Hecho está. Pero claro, también regularlo ¿dónde? En los medios públicos. La obligatoriedad de hacer, por ejemplo, debates electorales nos la tienen que imponer a los medios públicos. Está claro que a los privados, como ya hemos visto, por mucho que se intentara en la LOREC, no hubo opción de imponer esos bloques electorales, por suerte. Entonces, tendrán que imponerlo y regularlo en los medios públicos. Yo no tengo ningún inconveniente en que eso pudiera ser así, porque se garantizaría que, por ley y de lo que estamos hablando, tenga que haber una serie de debates. Ahora, afínenlo y piénsenlo, porque las circunstancias, como hemos visto, son variadas. Antes teníamos 3 partidos en la arca parlamentaria, ahora tenemos 5. Eso tienen que valorarlo y afinarlo. Gracias, señora Benavides. En representación del Grupo de Podemos tiene la palabra el señor Moreno. Gracias. Gracias por la asistencia. Muy interesante todo lo que has expuesto, porque
al final el concepto de información y el derecho a la información por parte de los ciudadanos juega un elemento clave en todo el procedimiento electoral. Y a raíz de los planteamientos, no solo por lo material y el posicionamiento tanto de los aspirantes a ocupar los sillones de cargos públicos y el gobierno, como por parte de los ciudadanos y su derecho a la información, se me está ocurriendo una pregunta al respecto de que esa información llegue también a todos los extremos de todos los participantes en el juego electoral, y evidentemente los medios de comunicación, tanto públicos como privados, forman parte del juego, son los que transmiten y hacen de altavoz de las consignas de los aspirantes, de la recepción o de la simpatía que muestran los electores hacia unos y hacia otros. Y estaba pensando yo si también sería interesante, ¿qué le parecería a usted como periodista, miembro de un sindicato de periodistas que digamos representa al trabajador puro en materia de periodismo, acerca de si en campaña electoral, para saber también quién es quién, se hicieran públicos, y dado que todo el aspirante a gobernar lo hace en contraposición a quien ocupa el poder, se hicieran públicos, por ejemplo, los datos de dinero público que reciben desde quien ocupa el poder, desde las administraciones, todos los medios públicos de comunicación y todos los medios privados de comunicación más importantes, para que también el ciudadano supiera, bueno, pues de qué pie cojea directamente cada medio, sobre todo en el sector privado, sin ocultarle ningún tipo de información. ¿Qué opina acerca de esa cuestión también, de que se identificara a todos los participantes en el proceso de manera clara? Gracias, señora Benavides. Sí, bueno, yo creo que en los medios públicos no está más claro que el agua, ¿no? Y en los medios privados debería estarlo, ¿no? Porque si hay un portal de transparencia, una ley de transparencia, estos datos deben estar accesibles a cualquiera. Entonces, no sé, y de verdad que es una cuestión que se me escapa. Claro, evidentemente, cuantos más datos tengamos, mucho mejor para la información, para garantizar el derecho a la información que usted hacía referencia. Pero no sé si ustedes encuentran la fórmula dentro de la ley electoral para avanzar en esa ley de transparencia o para incidir más en esa cuestión concreta, porque luego no sé, quiero decir, hay 10.000 millones de epígrafes bajo los que se puede hacer llegar una ayuda determinada a un medio de comunicación. Hay patrocinios de programas que no son malos per se, no me entienda que estoy criticando en absoluto, son sistemas que se utilizan y que los medios utilizan para financiarse, ofrecen un contenido informativo digno e interesante, a cambio del cual reciben una compensación económica. Bueno, también podríamos estar hablando o introducir elementos no ya de las administraciones públicas, sino de los partidos políticos. ¿Cuánto dinero en cada medio concreto empeña un partido político durante la campaña electoral? Normalmente conocemos, no siempre, los datos de financiación, los datos de financiación, cuánto se gasta tal partido, no tal partido y tal, pero a lo mejor sería interesante conocer concretamente cuánto se gasta en qué medio de comunicación. Pues sí, yo no sé si eso es fácil, señor Moreno ya, bueno, no lo tengo yo muy claro, pero bueno, si encuentran la fórmula, todo lo que sea mayor información, por nosotros seguramente no tendremos ningún problema, al revés. Gracias, señora Benavides. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sardaña. Bueno, gracias, señora Benavides, por su intervención, por trasladarnos esa demanda, ¿no?, de los periodistas, en este caso de Andalucía, y porque, bueno, tal como usted lo ha planteado, pues parece que son cosas de sentido común, ¿no? Es algo que parece razonable, ¿no? Es curioso, y permítame que haga una reflexión, que en el tema de la participación en los medios de comunicación, y distinguimos la parte de lo que es propaganda gratuita, de lo que usted ha comentado, que eso es la información electoral, que no tiene nada que ver, entendemos, es lo único en lo que los partidos minoritarios, que durante el desarrollo de todas estas sesiones del grupo de trabajo electoral, en cierta manera demandan un aumento de la proporcionalidad, es curiosamente lo único en lo que no quieren la proporcionalidad. Es curioso, ¿no? Pero es razonable, sí, de la misma manera que determinados partidos, los partidos mayoritarios, entendemos que puede parecer razonable una cierta prima a los partidos mayoritarios, también, aplicando la misma lógica, parece razonable que en el tema de los medios de comunicación haya una cierta prima, en este caso a los partidos minoritarios, porque la aplicación estricta de la proporcionalidad
puede dar situaciones de ridículo, tal como usted ha planteado, ¿no? De unas relaciones en el que la entrevista o la información sean 6 segundos. Segunda reflexión que me gustaría hacerle, yo sinceramente, y se lo digo con ánimo positivo, primero, veo complicado que exactamente se regule en una ley electoral en las condiciones exactamente en las que usted ha planteado. Creo que sería a lo mejor algo más propio de un desarrollo reglamentario o de algún acuerdo, alguna instrucción o algo, no lo sé. Y le planteo una salida porque creo que aquí hay planteamientos de máximos, ¿no? Es decir, por un lado, y usted lo ha dicho, no por nada, sino para evitar problemas, las juntas electorales lo que dicen es, oiga, mire usted, para quitarme de problemas, aplique usted la proporcionalidad lo más exacta posible, aunque le deje esa opción con correcciones profesionales. Y, sin embargo, el planteamiento que hace el sindicato de periodistas, representado por usted, es, oiga, yo no quiero ningún tipo de condición o de limitación. Créame, sinceramente, que a nivel personal puedo entender que incluso podríamos hasta jugárnosla quitando toda la regulación y ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero también créame que seguramente eso generará muchos conflictos, porque lo que usted ha dicho antes, se generarán protestas y demás. Y yo le pregunto, ¿podría ser razonable que desde el sindicato de periodistas se planteara una solución intermedia? Y le digo, yo no soy un profesional de los medios de comunicación, pero usted a lo mejor me puede decir, mire, una información, un corte de información menos de 20 segundos no tiene sentido. Y una información que tenga más de 60 segundos tampoco tiene sentido. No lo sé. No sé si es posible hacer eso. Y que de alguna manera pues se pueda llegar a una situación intermedia en la que, de la misma forma que la ley electoral permite una prima, en cierta manera, al partido más votado y no hay una proporcionalidad exacta o perfecta, también se pueda primar a los partidos minoritarios, sobre todo, no por primarlos, sino sobre todo por no dar situaciones de ridículo, ¿no? Es decir, de que un partido esté 3 minutos dándole una información que no tiene lógica hasta 3 minutos y que otro pues tenga 6 segundos cuando no tiene tampoco ningún sentido. Es decir, ¿existe alguna posibilidad de establecer, insisto, no creo que eso sea de una ley, sino de un desarrollo, alguna situación intermedia dentro del sentido común en el que se establezcan unos bloques mínimos o máximos y que ambos, tanto profesionales como representantes, se pueda jugar con esa corrección de la proporcionalidad? Pregunto. No lo sé, que a lo mejor me dice usted que no, pero simplemente por intentar buscar una solución de consenso. Hombre, yo es que ¿qué le voy a decir? Es que el único criterio es el criterio profesional. Vamos a ver. Nosotros, como periodistas, evidentemente que cuando valoramos una noticia, valoraremos si el grupo es mayoritario, si el grupo es minoritario, si tiene representación en el Parlamento, si no la tiene, o si el líder tal ha dicho algo extemporáneo que requiere un total, un corte, estamos hablando de 30 segundos, o si con 8 segundos va que chuta, porque es que no ha dicho otra cosa, como hoy no toca. Quiero decir, esto, al fin y al cabo, es que no encuentro yo esa solución intermedia que me dice, porque volvemos a lo mismo, a regular cuando el criterio tiene que ser el profesional. Yo no voy a defender otro criterio, desde luego, que se base en eso. Y sobre la regulación, a la que también hacía referencia la representante de Izquierda Unida, en Cataluña se hizo, en Cataluña está redactado esa parte referida a la información. Lo que pasa es que en esa ley electoral catalana decayó por su situación y por la convocatoria electoral, pero se estuvo a punto de hacer hace un par de años, creo. Y habían desaparecido los bloques electorales. Y yo tengo aquí esto, pero la regulación que se hizo, y de lo único que se habla es del criterio profesional, de la neutralidad, de la obligatoriedad de medios públicos y privados de informar sobre la campaña electoral, pero no se establecen ni tiempos tasados, ni preeminencia, ni relación entre las representaciones y el tiempo que tienen que tener en los medios. El criterio es estrictamente profesional, y sí que dice lo mismo. Es verdad que el Consejo Audiovisual catalán no funciona exactamente igual que el nuestro, entre otras cosas porque la consideración que se tiene allí del Consejo Catalán Audiovisual es distinto al que tenemos aquí. Allí sí que funciona más como un órgano de control de los medios de comunicación, con un puntito extra, seguramente por la consideración social que tenga
que el nuestro. Pero aquí, en esa regulación, en ese articulado que se hizo de la ley, figura también el papel del Consejo Audiovisual como garante a posteriori siempre, con 2 informes. Además, lo dice claramente que tiene que hacer 2 informes durante la campaña electoral, uno a mitad y otro después de cómo se ha tratado y tal, por si hay algún problema, alguna queja. Para eso está el Consejo, que es el que dirime y es el que tiene la capacidad de actuar. Entonces, soluciones intermedias, por nuestra parte, no. Criterio profesional puro y duro. Gracias, señora Benavides. Finalizamos el turno de preguntas por parte de los grupos políticos con la intervención del señor Latorre por el Partido Socialista. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, señora Benavides, para nosotros ha sido un placer poder escucharle esta tarde aquí. Agradecerle también el trabajo que han hecho y lo que nos acaba de exponer. Es muy interesante esa separación que ha hecho usted, que quizá, hombre, yo la conocía un poco, no con tanta profundidad como la que usted ha expuesto aquí, con el tema de llevar a la información electoral los criterios de la propaganda electoral, ¿no? Que es una cuestión que tenemos que darle una pensada, porque no voy a insistir, ¿no? Ya lo ha dicho usted esta tarde y que bueno, que tenemos que pensar. Ha hablado también de la reforma de la LOREC, ¿no?, del año 2011, donde se incluye ese concepto de proporcional. Pues al final, como usted bien ha dicho, pues es la Junta Electoral la que propone eso, ¿no? O sea, propone que después regula, ¿no?, o articula, más bien articula, ¿no? Yo sí tenía una cuestión, porque le iba a preguntar dos cosas que una ya ha contestado, que es el tema de los debates, ¿no?, porque se estaba planteando ¿son obligatorios o no son obligatorios los debates? Indudablemente en nuestra televisión pública de Andalucía, usted lo acaba de decir, ¿no?, debates hay muchísimos, tratando muchísimos temas. Lo que habría que más bien pensar si efectivamente los debates tienen que ser obligatorios, si no tienen que ser obligatorios, ¿no? Y no sé, porque ustedes plantean, desde el sindicato, ¿plantearían que efectivamente fuesen obligatorios los debates de los candidatos? Es decir, que regulemos por ley que fuesen porque, claro, ha dicho antes, si los regulan, tienen ustedes que hilar muy fino, ¿no? Porque al final, ¿no?, ha dicho eso, ¿no? Tendrían que hilar muy fino, porque no sabemos si, ha dicho usted, si el quinto va, si no va el primero, en fin, que imagino que esa será su respuesta ante esa pregunta. Y luego una segunda cuestión, porque, claro, hay gente, a mí ya me ha quedado muy claro que ustedes lo que defienden es el criterio profesional. A la propuesta de ¿hay algo intermedio? No, es el criterio profesional, ¿no? Claro, hay gente que piensa, porque claro, mientras usted estaba hablando yo lo estaba notando, digo, hay gente que piensa que la información, usted ha dicho, la información no puede estar a criterio de las juntas electorales. Y que por tanto la información, no la propaganda, sino la información tiene que estar a criterio de los periodistas, ¿no? Un criterio profesional. Por lo tanto, la información que nos llega es del criterio profesional del periodista. Y hay gente que piensa, ¿y por qué la información que me llega no está regulada por la Junta Electoral, que a la vez representa la soberanía, popular, que está representada en el Parlamento de Andalucía? Claro, no digo que esto sea el pensamiento del Partido Socialista, digo que hay gente que plantea ese tipo de cuestiones. A mí lo que me gustaría esta tarde es que usted me hiciera una reflexión sobre esto último, ¿vale? Para que quedase negro sobre el blanco escrito aquí en el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía la opinión del sindicato de periodistas. Muchas gracias. Gracias, señor Latorre. Perdón, presidente, me he adelantado. Bueno, sobre la propaganda electoral. Hay una cuestión que no he tocado porque no es estrictamente informativa ni nos atañe estrictamente a los periodistas, pero ya que ha salido se la planteo y ustedes la valoran. La reforma de la ley también introdujo la posibilidad de que lo que antes eran los bloques de propaganda electoral, que iban al final del informativo varias veces al día, o bueno, repartidos por la programación, se diluyan en los bloques publicitarios. Claro, esto, a preguntarle ustedes a sus expertos en comunicación, están encantados, porque el impacto es brutal. Antes, tú llegaba el bloque de propaganda electoral
y automáticamente el zapping. ¿Ahora qué pasa? Para 20 segundos no te vas a mover porque va a empezar la película o el culebrón de turno. Entonces, esto que no es estrictamente periodístico es también complicado. Quiero decir, bueno, está en su derecho de intentar llegar al mayor número de personas posible, pero esta falta de diferenciación entre unas cosas y otras, o no dejar claramente delimitado lo que es la publicidad, lo que es la propaganda electoral, desde el punto de vista informativo, es un poquito discutible. Pero bueno, como digo, no era el objeto, pero bueno, ya tienen ustedes el dato ahí. Sobre el tema de los debates, vamos a ver, tienen que afinar mucho, porque al final, ¿cuál es el problema? Si se ponen a regular los debates. A todos nos gusta ver un cara a cara. Nos gusta ver un cara a cara entre dos líderes. Estamos deseando que llegue el lunes para ver el debate de las primarias, pero no por Pachi López, sino por Pedro Sánchez y por Susana Díaz. Estamos deseando ver un cara a cara. Pero cuando estamos hablando de que todo el mundo tenga el mismo derecho a acceder a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga el mismo derecho a acceder a la información, obviamente o están todos o no están ninguno. A eso me refiero con que tienen que afinar, porque nos podemos ver en el riesgo de que no se puedan hacer cara a cara y puede llegar un momento en que a Macron y a Le Pen debate, pues no, porque hay 7 más. Entonces lo tiene que hacer con 7 más, pues ya la cosa ya no tiene la misma gracia. Periodísticamente prefiero un Macron-Le Pen que un debate a 8, pero entiendo que también tiene que haber otro espacio donde hay un debate a 8, pero sin cercenar la opción de que informativamente pueda existir ese cara a cara, ese debate que es donde las dos personas con opciones de ganar una presidencia, en este caso, puedan debatir, confrontar y, por supuesto, que interesa a la ciudadanía. Sobre el tema de la Junta Electoral, yo, sinceramente, llevo toda mi vida trabajando en información política y yo no me fío de las tentaciones de los partidos políticos, no me fío de las tentaciones intervencionistas, y es que lo vemos a diario, pero que no me lo entiendan, bueno, como una crítica, en el sentido de que es el juego que nos traemos entre periodistas y políticos. Entonces, ¿qué pasa con la Junta Electoral? Dice, son representantes de la soberanía, están jueces, están personas elegidas por los partidos políticos, pues eso, que no hay un profesional ahí, que los profesionales son o magistrados que no entienden de los criterios profesionales, periodísticos, obviamente, o están profesionales del derecho elegidos por los partidos políticos. Pues yo prefiero que haya gente de mi gremio en un sitio tan sensible, que podemos discutir quién es, que como aquí todos que podemos tener nuestras preferencias, nuestras tendencias, nuestros tal, nuestros cual, o ser señalados porque trabajas en tal medio o porque trabajas en otro. Pero yo prefiero que sea un criterio profesional también. Por lo tanto, reivindico también el papel del Consejo Audiovisual, aunque, insisto, bueno, también habría que darle una vuelta porque, sinceramente, es que ahí también vuelven a estar ustedes. O sea, también. Muchísimas gracias, señora Benavides. Le agradecemos su presencia en esta comisión y con ella damos por terminada la reunión del Grupo de Trabajo. Buenas tardes.